C7 entre semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto ahora saludarlo a través de las pantallas de C7 en su programa C7 entre semana, un programa que estaremos transmitiendo todos los lunes a esta hora y por supuesto con temas, pues quisiera creer que de su interés por el análisis, la polémica que creo que este tipo de programas deben de proporcionarle. Hoy arrancamos, agradecemos mucho la invitación para estar encabezando C7 entre semana. Como usted sabe, un programa pues que habrá de tocar todos los temas de interés general, la política, la ciencia, la cultura. Tratamos de ofrecerle un abanico de temas que seguramente usted estará interesado en participar a través de nuestros medios de comunicación. Y hoy tenemos un tema que está ahora sí en boca de todos. Es el arranque de las precampañas, en las que están imbuidos todos los partidos políticos con registro ante la autoridad electoral, pero que ha generado una polémica porque los precandidatos se han pues prácticamente inmersos, se encuentran inmersos en una, podríamos decir, campaña más que campaña, es una actividad proselitista que no está solamente enfocado a los militantes de sus respectivos partidos, sino que se ha abierto a la sociedad. Usted seguramente los ha visto en las esquinas de las avenidas, en sus calles, lo han ido inclusive a buscar a su casa, a su domicilio, le han tocado la puerta, le han ofrecido, pues no sé, propaganda, papelería o simplemente unos minutos le han solicitado para dialogar. También los ha encontrado que le preguntan si pueden colocar las calcomanías, las calcas del nombre del precandidato en su automóvil. Bueno, esto ha generado un poco de confusión, un poco de debate o mucho de debate de si se trata de precampañas o campañas. Por eso este programa hoy se titula Precampañas o campañas al filo de la navaja. Y para tocar este tema agradezco la presencia del secretario de Acción Electoral del PRI en Jalisco, Héctor Pizano Ramos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, perdón, muchas gracias por acompañarnos. Julio, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con este amplio auditorio de C7. Un tema muy interesante el que acabas de señalar, pero sobre todo muy polémico. Exactamente, tú pues también eres parte de los que inician este programa y indudablemente su participación, usted puede a través de la cuenta en Twitter, @C7_ entre semana, hacernos llegar sus opiniones, sus puntos de vista y por supuesto que en el transcurso nosotros estaremos respondiendo a todas estas interrogantes e inquietudes que usted tenga. Héctor, pues prácticamente a todo el mundo sorprendió que el pasado 28 de diciembre, coincidió con el Día de los Santos Inocentes, se arrancaran las precampañas, así llamadas, pero con una presencia de los aspirantes, de los precandidatos de todos los partidos políticos, en las calles, en las esquinas, prácticamente haciendo su presentación ante la ciudadanía en general y no ante quienes creíamos que deberían de hacerlo los militantes de sus propios partidos. Es importante establecer el contexto, Julio, porque en la legislación, tanto federal como local, en el Código Electoral y de Participación Ciudadana, en el artículo 229-230 se establece las referidas precampañas y dice cómo se conceptúan, a qué se refieren y cuáles son los espacios para el desempeño de los precandidatos. Y en el artículo 227 de la Ley General de Instituciones de los Partidos Políticos a nivel federal es exactamente la misma letra. Entonces, creo que aquí hay una confusión, porque el legislador, y esto recuerdas que es una reforma federal, que hay que decirlo con todas sus letras, que impulsó el PAN y el PRD, hoy quienes son los que principalmente son los que impugnan, pareciera que no leyeron muy bien lo que votaron al final de cuentas, pero las precampañas se estipulan como la posibilidad de llevar a cabo eventos públicos, así lo dice la ley, eventos públicos. Dice que podrán ser también marchas, podrán ser asambleas,
y habla de que son vehículos para tener comunicación con afiliados, simpatizantes y electorado en general. Si la ley no señalara el tema de eventos públicos y electorado en general, yo les podría dar la razón de que efectivamente estarían violándose los preceptos de la precampaña con lo que hemos visto en las calles como los eventos que los precandidatos han decidido hacer para ganar la voluntad de sus electores en los procesos internos de cada partido, porque no vienen ahí acotaciones en la ley, ni viene algún tipo de restricción, así como te lo estoy diciendo, viene. Y en el tema de las famosas leyendas que se deben de establecer en la fracción tercera del artículo 230, es donde se señala que lo que sí deberán de hacer los candidatos es señalar que son precandidatos durante todo este proceso, nada más. A ver, pero eso es una vacilada. Bueno, primero vamos a lo que, como bien dices, establece la ley electoral, lo que establece la legislación. Es los partidos políticos, ¿qué pretendieron hacer con eso de que ahora se puede hacer precampaña ante el electorado, ante el público en general? Digo, ¿no es una forma tramposa de empezar a hacer campaña? Si lo que se pretendió la vez pasada era precisamente regular las precampañas. Yo creo que lo que tiene que ver, Julio, es que debemos ir un paso más atrás. Es qué establece cada instituto político, cada partido político entre sus documentos básicos, estatutos, de cómo elegirá a sus candidatos. Porque podría establecerse en los mismos, según de los 10 partidos, que por cierto, esos documentos básicos los revisa el hoy llamado INE y los aprueba o no los aprueba o los modifica, donde establece cómo son sus procesos de selección. Y en esos tú has venido oyendo el tema de militantes y simpatizantes. Los simpatizantes no están en ningún padrón, Julio. Claro. Y el simpatizante se manifiesta en su momento o llega, se acerca y participa. Y en el tema de algunos partidos políticos que sus procesos no están cerrados a una militancia determinada o que no tienen ni siquiera un padrón o que lo deberían tener, exacto, pues hablan de que buscan algunos sondeos de opinión para poder saber cuál es el candidato más idóneo para poderlo postular por su partido. Son procesos internos al final. Entonces, a lo mejor, como siempre, cada 3 años hay una nueva reforma de la reforma. Lo que debemos hacer es o acotarlas totalmente para que de los documentos básicos quede muy claro cómo se hacen las precampañas, claro, ante quién y quiénes elegirán, o en su momento las abrimos totalmente, Julio, para que el electorado pueda tener el contacto con la gente. Porque yo discutí el otro día, Julio, que lo que nos debe de importar es el tema de la democracia. Los procesos electorales tienen como objeto ir motivando a que el ciudadano se involucre, participe y decida. Al final de cuentas es lo que nos debe de preocupar, que conozcan a los candidatos y que conozcan los partidos y lo que proponen para que decidan los ciudadanos en junio. Sí, pero yo creo que los partidos políticos deben de ofrecerle al candidato, a los ciudadanos un candidato que ya haya pasado el filtro de su militancia en el sentido de si debe o no ser o quién debe de ser el candidato y no enviarle de una vez, aventarle al ciudadano, mira, pues esta es toda la gama de precandidatos que tenemos. ¿Tú cuál crees que debe de ser nuestro candidato? Digo, creo que también ahí de alguna manera llegas a hartar, que es lo que está pasando, a hartar al ciudadano, ¿no? Bueno, ¿por qué me mandas a mí una responsabilidad que en principio es tuya? Bueno, en este momento es lo que establece la ley. Yo señalaba por eso con precisión que el artículo 227 de la legislación federal y el artículo 230 del Código Local establecen el cómo. Y por ello, estas interpretaciones que están llevando a cabo el IEPC, el INE, se me hacen peligrosas, porque como ya hemos visto en otras ocasiones, a través de los tribunales caen estos criterios. Exacto. Porque la ley, en los términos que está plasmada y así fue aprobada y votada por quienes hoy impugnan principalmente, deja ese espacio de participación. Por eso a mí me llama la atención estas últimas resoluciones. Hoy bajan un spot de nuestro candidato Ricardo Villanueva, estableciendo un criterio muy especial por llamarlo de la mejor manera, del INE. Porque a lo mejor los ciudadanos no saben, y será bueno decirlo, que los spots, para poderlos subir y difundir en los medios de comunicación, es el propio INE el que revisa los contenidos y ordena su publicación o transmisión. Entonces, lo que está haciendo el INE primero con esta resolución es demostrar que no hace su trabajo, o que no está atento, o que lo hace de una manera deficiente. Primer asunto delicado, porque si los aprobó y los ordenó transmitir,
y hoy considera que no se ajustan a la norma, pues entonces en alguna de las dos partes se está equivocando el INE. Y yo creo que eso es muy, muy peligroso. Bien, de este tema es de lo que vamos a hablar al regreso de la siguiente pausa, aquí en C7 Entre Semana. C7 Entre Semana. C7 Entre Semana. Estamos de regreso aquí en C7 Entre Semana, un tema creo que por demás interesante, importante y polémico. ¿Precampañas o campañas al filo de la navaja? Este es el tema que estamos abordando con el secretario de Acción Electoral del PRI en Jalisco, Héctor Pizano Ramos. Héctor, nos fuimos a la pausa. Con esto que se da a conocer el fin de semana, hoy aparece en los medios de comunicación, de que el INE ordenó, el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar los promocionales de dos candidatos, promocionales en los medios electrónicos, en radio y televisión, de los precandidatos a la presidencia municipal de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí del PRI y Enrique Alfaro Ramírez del partido Movimiento Ciudadano. Y tú bien nos decías, bueno, a ver, ahí hay una contradicción del propio Instituto Nacional Electoral. Él es el que autoriza que se transmitan y luego dice, no es legal que lo estén transmitiendo porque significa una violación a la legislación electoral. Quiero decir, ¿dónde está, de quién fue el error? ¿A quién podemos responsabilizar de de esta revoltura que está provocando estas precampañas? En cualquiera de las dos circunstancias, al INE. El INE no se escapa de la Es responsabilidad. que lo señalaba yo puntualmente. Yo como partido político no puedo subir un spot a la transmisión, no puedo contratar, tengo prohibido. Es a través de los espacios que tienen los partidos políticos cómo se logra llevar los spots en virtud de que la legislación así lo permite, dice que podrá hacer uso de esos tiempos. Y los contenidos, tu spot lo envías al INE, quien tiene una dirección especial, revisa el contenido para poder autorizar su transmisión y ordena la transmisión en las pautas que tú tienes. Entonces, pues aquí resulta absurdo que haya aprobado los spots y que ahora resulte que no se adecúan o no se ajustan a la norma. Yo en algún momento, Julio, recordarás, señalaba lo grave que en este proceso resultaría ese gran margen de interpretación y de subjetividad que tiene los consejeros del INE para poder resolver sobre, no solo este tema, otros temas que vendrán y estaremos viendo en el proceso electoral, en el tema de nulidades. Hay un amplio margen que yo creo que no es bueno, ya lo estamos viendo hoy con estas, para mí, desafortunadas resoluciones, porque, insisto, y aparte dicen, ordenamos retirar. No, pues ellos mismos lo retiran, ellos son los que ordenan que se transmitan o que no se transmitan. Pero creo que aquí, en el recurso que va a interponer el partido, te aseguro que el tribunal le va a dar la razón al instituto político de que el INE no se apegó a lo que dice la norma. A ver, yo no sé si sea mucho pedir, Héctor, si los partidos políticos pudieran ayudar un poco, y los precandidatos incluidos, ayudar un poco a la limpieza de este desaseo que se ha generado en las precampañas, a raíz de lo que dice la legislación, por un lado, a raíz de lo que en la práctica el ciudadano en general considera que debe de ser las precampañas, esto es, dirígete exclusivamente a tus militantes y luego nos ofreces el candidato que tú consideras que es el mejor para encontrar para lograr el cargo. Y por el otro lado también ayudar a que no haya ese hartazgo de las precampañas, de la propaganda entre la ciudadanía. Esto es, a ver, señores, hagamos un pacto, no sé si se pueda, te digo, no sé si es mucho pedir, hagamos un pacto en el que establezcamos que estas precampañas deben de estar dirigidas exclusivamente a nuestros militantes. Y digo, yo creo que todos los partidos, si bien no tienen un padrón muy fiel,
por decir, pues sí saben quiénes son cuando menos sus simpatizantes, que no es lo mismo aquel que anda en la calle circulando en su automóvil o a pie, como tampoco aquel que está en su casa, pues muy tranquilo, a lo mejor precisamente no queriendo ser víctima de los precandidatos que andan en las esquinas. No podría darse eso. Digo, ayuden un poquito a limpiar este desaseo que se ha generado. Pero aquí ya estás presuponiendo, Julio, primero, que el ciudadano no quiere. O sea, yo puedo coincidir que varios ciudadanos no quieran, pero no que todos no quieran. Okay, La presunción es que los ciudadanos no quieren saber nada de las precampañas, ese sería el primer punto a determinar. Y el segundo, que si realmente el hartazgo se da en términos, o como creen los partidos políticos, así es como se comunican con el ciudadano para que posteriormente se involucren en el proceso. El tema es que en la ley, que es lo que nos rige a todos, partidos y ciudadanos que no pertenecen a los partidos políticos, no se establece esa prohibición. Ajá, está limitante. De que solamente te dirijas, porque en el caso particular te lo podría decir, en el caso de nuestro partido, tú sabes cuál es la asamblea de delegados que va a elegir. Entonces, Además, tú determinarías que solamente a esos 500, 600 o 1000, 2000 personas se dirigieran a los candidatos para poder buscar su apoyo. Pero la ley no lo dice así. No, pero además hay otro punto más, Héctor. Hay partidos que solamente tienen un precandidato. Y se supone que las precandidaturas son en función de, bueno, hay un contendiente enfrente con el que hay que buscar entre la militancia ser elegido candidato. ¿Qué razón tiene que aquel partido que tiene un solo precandidato ande también en precampaña? No sé si la ley, yo aquí también me encuentro con una doble interpretación. Hay quienes dicen, inclusive el PRI es de los que dicen que la ley sí permite que un solo precandidato haga precampaña, y hay otros, por supuesto, partidos que consideran que no, que aquel precandidato único debe de estar alejado de hacer precampaña. Quisiera precisar nada más que el PRI lo que señala es que no está prohibido. No dice que habiendo un candidato único no podrá hacer precampaña. Eso la ley no lo establece. No lo establece. La ley lo único que establece es que los precandidatos podrán hacer precampaña. Entonces tenemos un precandidato y está en precampaña. El tema es que anteriormente las convocatorias, Julio, sí señalaban en algunos partidos políticos que habiendo un registro único y declarado válido, pues se declaraba inmediatamente que era el candidato vencedor y por lo tanto el candidato del partido. En este caso las convocatorias no están aprobadas y no fueron publicadas así, sino que debemos de agotar todo un proceso hasta llegar a la asamblea donde se hace la elección. Y durante todo ese proceso habla de una precampaña. A ver, pero ¿no es esto un poco también pues yo no sé si el engañar, yo no sé si llegar a tanto engañar o burlarse del ciudadano en ese sentido? O sea, a ver, yo sé que soy el único precandidato de un partido, sin embargo, pues hago precampaña para que el ciudadano me conozca o para que mi militante vote por mí. O para no quedar en una circunstancia de indefensión o que eso o es lo que dice, inequidad ¿no? ante Es los que, demás, ¿no? exacto, ¿no? El tema es que yo insisto en el marco legal. De acuerdo al articulado existente, no hay esa prohibición para que se haga la campaña. Y de acuerdo al articulado vigente, no hay esa restricción para que solamente vayas a hablar con los delegados. Porque así aprobaron la ley. Y yo decía a quienes yo te doy la razón en los términos del ciudadano. El ciudadano diga yo qué tengo que ver, no me interesa. Pero en los términos de los partidos políticos que hoy impugnan, carecen totalmente de validez sus argumentos porque ellos aprobaron esta reforma. Ellos la votaron en los términos que te la estoy platicando. No la hizo tu servidor ni la hizo el PRI. La hicieron todos los partidos políticos. Y de hecho esta reforma, insisto, fue promovida desde su inicio. Esta gran reforma electoral política es promovida por el PAN y el PRD, recordarás. Son los grandes promotores. Y por cierto que nos dijeron que este proceso electoral iba a ser más barato. Ya vimos que va a ser más caro. Mucho más caro, por supuesto. Y creamos un Instituto Nacional Electoral en el cual le dimos 78 nuevas atribuciones de las que ya tenía. O sea, hoy es un monstruo con una gran, insisto, facultades y atribuciones que tienen un margen de subjetividad muy delicado que estaremos viendo en la interpretación. Espero hoy que los tribunales establezcan el criterio claro de lo que tú acabas de decir,
Porque te voy a dar los precedentes de precandidatos únicos en campaña. Andrés Manuel López Obrador, nuestro mismo precandidato Enrique Peña Nieto, tuvo en precampaña en todo el país. Claro. Y hay criterios en su momento de los tribunales que dijeron que estaba dentro de la norma, dentro de la ley. Entonces, lo que debemos de esperar es que haya claridad y pronto de los tribunales en la interpretación de estas normas, porque las normas como se aprobaron, y ahí en descrédito de que tu servidor también es legislador, pediría que haya una reforma federal que ya venía acotando el margen de maniobra de los estados. Bueno, pues la verdad, mucho tema mucha tela que cortar de este tema. Por supuesto, seguiremos hablando del mismo después de esta pausa y regresamos a C7 entre semana. C7 entre semana. C7 entre semana. Estamos de regreso aquí tocando este tema por demás interesante y polémico. Precampañas o campañas al filo de la navaja. Y lo estamos abordando, analizando con el secretario de Acción Electoral del PRI en Jalisco, Héctor Pizano Ramos. Héctor, decíamos también, decíamos que si no era un engaño esto de que un precandidato único esté haciendo precampaña cuando no tiene frente a sí a un adversario. Pero también tenemos algunos precandidatos a quienes pues todo el mundo da por hecho que será en su momento el candidato y su propio partido le puso a uno o dos adversarios que para muchos hemos dicho pues son como los bultos que le ponen a algunos boxeadores para que salgan triunfadores. ¿No también es esto una forma de tratar de engañar al ciudadano? Porque vemos que a quien está marcado como favorito, a quienes se advierte que será el candidato, se encarga de darle mucha difusión a sus actividades y al otro precandidato o a los otros dos precandidatos, pues solo Dios sabe qué es lo que anda haciendo. Mira, en ese estado sobre todo tenemos una historia de esos denominados bultos que acaban siendo candidatos, recordadas en el 95. Tenemos un ejemplo muy palpable. No, bueno, no, pero no eran precandidatos, ahí era un candidato, ahí un precandidato, perdón, sí eran los dos precandidatos, pero uno de ellos se confió creyendo que tenía fácil Porque el tenía un triunfo. bulto enfrente, era Jiménez Remos el que decía que tenía un bulto enfrente. Y mira, Alberto Cárdenas, casi las mismas letras, pero al final resultó otra cosa. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que lo importante es que tengamos condiciones de equidad para las contiendas. Y la equidad en el término legislativo, en la conformación de esta nueva reforma, tenía que ver con que estén con las mismas condiciones de participación. Entonces hoy, tú señalas, tenemos un precandidato único y tenemos un precandidato de otro lado con un contendiente. Al final de cuentas, los dos están frente a los que pueden ser sus posibles electores, trabajando para buscar la nominación y ser los candidatos oficiales que registren sus partidos para el proceso constitucional. Yo pudiera coincidir contigo que la saturación de los espacios genera hartazgo en el ciudadano, pero también creo que lo importante es que busquemos involucrar a los ciudadanos en los procesos electorales. Se hablaba de un gran hartazgo en el proceso del 2012, Julio, y en Jalisco, que con una gran muestra de civismo y de espíritu democrático, tuvimos una participación del 70%, fue una participación atípica a nivel nacional. Yo confío en que podemos lograr, los partidos políticos, el compromiso, que a través de estos procesos internos y los constitucionales logremos involucrar a los ciudadanos y que participen y que decidan el 7 de junio. Al final de cuentas, todas las acciones que hagamos los partidos políticos, las autoridades, medios de comunicación, deberían estar encaminadas a eso, a que los ciudadanos participen en el proceso electoral de junio y que decidan por la opción que
consideren que es la más pertinente para cada espacio de representación que está en juego, desde candidaturas independientes, que existen ya, Claro. hasta los candidatos de cada uno de los partidos políticos. Pero insisto, hoy hay una gran polémica porque, yo puedo coincidir contigo, hay una legislación que no dice lo que algunos partidos, algunos actores dijeron que iba a decir. Porque, insisto, si querían limitar los procesos internos, lo hubieran establecido en la norma. Pero en la norma, como la leímos hace un momento, Julio, habla de eventos públicos y habla de electorado en general. Entonces, yo insisto, yo creo que con la disculpa que merecen los ciudadanos, que al final de cuentas son los que nos importan atender y entender, los partidos políticos aquí están incurriendo en una gran irresponsabilidad. Quienes hoy están impugnando esto que tú señalabas, cuando aprobaron esta norma, en este caso, en esos términos. El PRI ha actuado dentro de la legalidad y se está manteniendo dentro de lo que la norma le permite hacer para que sus procesos internos se desarrollen conforme a sus estatutos sobre la convocatoria y podamos tener un candidato al final del día. ¿Sí? Pero hoy estas resoluciones, insisto, que bajan el spot, nos llaman mucho la atención, como aquella que pretendían también limitar un ejercicio periodístico de una entrevista que tuvo en su momento en la radio, pero ya el tribunal puso las cosas en su lugar y dijo que no era tal. Recordarás ese tema. Claro. Y hoy yo espero que con la impugnación que hará nuestro partido también dejará muy claro que el INE se equivoca al bajar el spot por el criterio que lo hace. Y otro criterio también delicado es el tema ese de la famosa territorialidad. Es un tema delicado. Exacto. Ojalá pudiéramos tener gente del INE para poder intercambiar opiniones aquí, porque imagínate, dicen, vamos a quitar un espectacular que se encuentra en Zapopan porque el precandidato es de Guadalajara. Ese es el criterio, ¿no? Sí, Así claro. lo están manejando. Entonces dime qué hacemos con los carros que vienen de Tlajomulco con una calcomanía de un candidato. ¿Lo paramos en Guadalajara? ¿No lo dejamos entrar? ¿Qué hacemos? Bueno, no, pero se supone ahí que tú vas dirigido concretamente al electorado de Guadalajara, o de Tlajomulco, de Zapopan o de Tonalá o Tlaquepaque, ¿sí? Sin, por supuesto, sin olvidarnos que pues transitan por toda la zona Que somos metropolitana. una área metropolitana Claro. conurbada y que te permite la ley que yo viviendo en Zapotlanejo puedo ser candidato en Guadalajara. Perfecto, pero yo creo que cuando, hombre, mínimo ahí, respeten la territorialidad. Digo, yo sí creo que la propaganda pues debe de concentrarse en el territorio que se pretende gobernar, ¿no? ¿Tú consideras, Julio, que la mayoría de la gente que vive en Tlaquepaque tiene su credencial en Tlaquepaque para votar? ¿O que la gente de Tlajomulco tiene la credencial de Zapopan o de Guadalajara? Pero yo creo que son los mínimos, Héctor. Yo no sé, no quiero hablar de un Ojalá nos porcentaje asomáramos correcto. a las colas, largas colas que hay ahorita en los módulos del INE para cambiar su credencial y verás que no es el caso. Hay que ver cuántos son porque viven en otro lugar ya o cuántos son porque ya venció la Reportaban que fecha. había un pendiente de cambio de credencial como de 280,000 personas. Se te haría un ¿De número... qué número de ¿se te electores haría un estamos número hablando? interesante o no? Pero ¿Pero qué número de electores? Es interesante. Digo, por supuesto que cualquier cantidad es importante, pero yo insisto, en este desaseo en el que se ha convertido el proceso electoral, y hablo en general, porque están las precampañas, que más que precampañas son campañas, está ahora la postura de los partidos políticos que aprobaron esta legislación y ahora se quejan de ella, está la propia autoridad electoral, el instituto que es la que dice súbanlos y luego bájenlos. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? sí, yo creo que es, insisto... Entonces ayuden un poquito a limpiar, insisto, Yo este seguiré desaseo. haciendo votos para que en la reforma de la reforma, que ya con lo que pasó en este incipiente inicio de campañas, ya vemos la necesidad de otra reforma, pues las acotemos totalmente, Julio. ¿Por qué? Porque el tema es que quisimos limitar los tiempos de campaña, y si lo viste, Además. lo hicimos. Yo creo que hay que seguir en esa ruta, ¿no? El conocimiento de un candidato no tiene que ser en un proceso electoral, tiene que ser a través de su trayectoria, de su vida y el perfil que le permita al ciudadano saber por quién está votando. Esa es la Claro. idea. ¿De qué puede servir ese tema de las precampañas, Julio? Que los ciudadanos se involucren. Te lo puedo dar. Hoy que hablamos del famoso blindaje electoral, es importante que los ciudadanos vean, no solamente los integrantes del partido, los mismos ciudadanos vean a quién pretende postular cada partido, para que si conocen o saben o tienen algún dato que sea importante para alguna autoridad del propio instituto político, se lo van a saber y nos blindemos todos, porque el tema de blindar las elecciones es un tema de todos, de todos los ciudadanos, no claro. más de los partidos, con mayor responsabilidad de los partidos y quienes militamos en ellos y quienes participamos en ellos, pero hoy, más que nunca, necesitamos blindar nuestros procesos electorales
todos los ciudadanos, porque nos interesa que las autoridades emanados de ellas tengan toda esa legitimidad y transparencia y perfil de una trayectoria pulcra acreditados. Híjole, me cuesta de veras todavía más trabajo no entender, pero sí aceptar que vuelvan otra vez a cargarle la responsabilidad al ciudadano de algo que en principio corresponde a los partidos políticos. Ahora es, no solamente me digas por qué candidato vas a votar, sino dime qué opinas de mis precandidatos. Y ahora, de todos estos mis precandidatos, pues si tú sabes algo malo de cualquiera de ellos, pues dímelos. ¿No también se presta ahí a un juego sucio en el sentido de que, hombre, a lo mejor no tiene nada de malo, pero quizás me hizo algo y yo suelto alguna versión que puede lastimar inclusive la imagen de un aspirante? Yo no hablo tanto de cargar, hablo de que es importante hoy que todos nos involucremos porque el tema es de interés de toda la sociedad. Insisto en la responsabilidad primordial que tenemos los partidos políticos y más cuando seguimos viviendo del erario público. Bueno, eso por supuesto. Habría que revisar también el tema ese del financiamiento, ¿no? Pero por lo pronto creo que las precampañas nos deben de servir para dos cosas fundamentales, Julio, para que puedan conocer cuáles son las propuestas de los partidos, podamos tener esa retroalimentación que nos permita llegar a los mejores precandidatos por todas las vías, independientes de los institutos políticos, etcétera, y que involucremos a la sociedad en un proceso electoral en el que debemos de participar todos para que decidamos todos qué queremos que nos represente y nos gobierne a partir de la elección de junio del 2015. Esos serían las metas y los objetivos de esto. Que si esta saturación de los 11 millones de spots que tendremos en las precampañas saturan, hartan a la gente, yo puedo coincidir contigo. Son 7 millones de los partidos políticos y 4 millones de las autoridades. Pero al final de cuentas, habría que entonces hacer un análisis muy profundo de si lo que debemos de hacer es sacar las campañas de los medios de comunicación. Bueno, pues hay muchas preguntas que hacernos todavía en el marco de estas precampañas que hemos dicho, y así es el título de este programa el día de hoy, precampañas o campañas al filo de la navaja. Vamos a la pausa, regresamos ya con la presencia de Carlos Manuel Rodríguez, es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. C7 entre semana. C7 entre semana. Regresamos a C7 entre semana con el tema precampañas o campañas al filo de la navaja. Y como le anuncié antes de la pausa, tenemos ya aquí la presencia. Le agradecemos, por supuesto, a Carlos Manuel Rodríguez Morales. Él es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, precampañas, campañas al filo de la navaja. Ya hemos hablado aquí con Héctor que parece ser hay un desaseo en este proceso electoral donde la ley permite a los precandidatos hacer su actividad proselitista ante el público en general. Cuando nosotros muchos creíamos que era solamente a la militancia. Hoy, el fin de semana, el instituto ordena que los precandidatos a la presidencia municipal de Guadalajara, del PRI y del Partido Movimiento Ciudadano, retiren de los medios electrónicos su propaganda, porque estarían violando la ley. Cuando dice Héctor, es el propio INE quien autoriza la proyección de estos spots. Carlos. Bueno, primeramente, más que hablar de desaseo, lo que sí te puedo decir es que, en efecto, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que vea el ámbito federal, no se establece con puntualidad el asunto de los precandidatos únicos, para empezar. ¿Sí? Es decir, no hay un esquema legal ahí, de tal manera que tenemos algunos antecedentes. Recordarán ustedes alguna consulta que hizo Manuel López Obrador por aquello de si podía tener promocionales en radio y televisión, considerando que él era el candidato único. En aquel entonces el Consejo General determinó que no era factible. Bien.
Ahora, en el caso particular de los promocionales que proponen los distintos partidos políticos, yo te quiero decir que el Instituto Nacional Electoral no se pronuncia previamente sobre el contenido. Simplemente cuando son entregados por los partidos al Instituto Nacional Electoral, el INE naturalmente tendrá que revisar aspectos de carácter técnico, es decir, que el material que proporcionen, esto en un inicio, cuente con todos los elementos requeridos para que pueda ser difundido en televisión comercial. Y, por cierto, se mantienen esos materiales en un portal antes de su difusión de manera ya material en radio y televisión. Y ya es en ese sentido, cuando se da la difusión al electorado en general, al público en general, cuando ya podría algún partido, algún ciudadano considerar que aquellas imágenes, expresiones y demás que se están difundiendo, pues estarían violentando presuntamente alguna normatividad de carácter electoral. De tal manera que el INE no realiza una acción de esta naturaleza porque implicaría realizar actos de censura, ¿sí? Es entonces... O sea, ¿no hizo mal el INE por entonces supuesto que en no, autorizar la difusión? Nunca y hace luego mal. retirar? Es más, yo quiero aprovechar la oportunidad. En ese sentido no hace mal, no realiza actos de censura. Esto es responsabilidad de los partidos políticos lo que empieza a difundirse, ¿sí? Y hay que señalar que luego los partidos políticos pierden mucho tiempo en litigar en los medios, en hacer señalamientos a los medios, en vez de acudir de inmediato a plantear sus quejas o a solicitar la intervención en este caso, el Instituto Nacional Electoral. Pero en los casos que se encuentran presentes en estos momentos, que es el retiro del spot de Enrique Alfaro, del ciudadano Enrique Alfaro, precandidato de Movimiento Ciudadano, el retiro del spot del ciudadano Ricardo Villanueva, precandidato del Partido Revolucionario Institucional, quiero decirles que esta intervención que se dio por parte del INE, por la Comisión de Quejas y Denuncias, fue precisamente por un planteamiento, una solicitud que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el contexto de procedimientos sancionadores iniciados con motivo de esta etapa de precampaña en el orden local, y suscribieron un documento emitido a la Unidad Técnica de lo Contencioso para que se diera el trámite correspondiente, solicitando precisamente la determinación de medidas cautelares, considerándose que se podría ocasionar un daño a lo que sería a la siguiente etapa, particularmente la de campañas electorales. La Comisión de Quejas y Denuncias recibió el asunto porque se había abierto sendos cuadernillos y tomó la determinación de emitir estas y ordenar estas medidas cautelares para que se suspenda la difusión de estos spots. ¿Se consideraron actos anticipados de campaña? No, todavía no. No es una resolución, no es una resolución de fondo, spots, sino que las medidas cautelares tienen el propósito de evitar daños que podrían ser de difícil reparación, ¿sí? Es decir, que se pudiera, cesar los efectos de este acto de la difusión para evitar daños a esta etapa de precampaña. Los dos precandidatos manifestaron que recurrían, por supuesto, al tribunal, se van a impugnar, porque consideran que el propio instituto se contradice. Y creo que, no creo, hace un momento Héctor lo mismo decía, bueno, es que autorizan su difusión y luego dicen, no, siempre no, bájenlos. No, o sea, Héctor. No hay sé. que ser muy claros en ese sentido. El hecho de que una vez se dé la solicitud de un partido político para que se difundan spots, quiero señalarles que aquí el Instituto Nacional Electoral
no realiza actos de censura, porque entonces estaría violentando un principio consagrado en la Constitución, que es el de la libertad de expresión. Claro, en su momento podrán acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todas las decisiones del Instituto Nacional Electoral, de sus órganos, son recurribles, pero hay que dejarlo muy claro para que nuestros escuchas no haya desconcierto en ese sentido. Quiero decirles que el Instituto Nacional Electoral no tiene la obligación, no está obligado por la ley para revisar el contenido al inicio. Será a petición de parte en su momento, si algún partido político, candidato, algún ciudadano considera que lo que se está difundiendo está violentando la normatividad electoral, entonces tendrá el derecho de acudir en queja y hacer su solicitud correspondiente. Ahí es ya cuando el Instituto Nacional Electoral sí revisa el fondo o revisa la materia de lo que se está difundiendo, ¿no? Primero que nada, pues, yo difiero en una parte, lo señalé hace unos momentos, y porque en el uso que hemos tenido en el anterior IFE o INE, de cómo era que nos pedían el material con cierto tiempo de anticipación para la revisión del contenido, etcétera, y poder autorizarlos, tenemos en las circulares y las comunicaciones que hace la autoridad electoral en ese momento. Tal vez hoy el INE en sus nuevos procedimientos no lo tenga así de claro, pero insisto, a mí lo que me interesa más de fondo es la causa para bajarlos. O sea, más que si lo autorizaron antes o no, ¿por qué los bajan? ¿Cuál es el precepto que se viola con el tema, por ejemplo, de Ricardo Villanueva? Yo todavía no encuentro cuál es el precepto que violamos para que se ordene bajar ese spot de nuestro precandidato. Bien, hay que decirlo, la determinación que tomó esta Comisión de Quejas y Denuncias realmente no es una determinación definitiva o que implique una declaración de que terminantemente se está cometiendo una ilegalidad. Es una medida cautelar. Esta es una medida cautelar con el propósito de evitar que haya una inequidad en esta etapa de la contienda. Por ejemplo, en el caso del spot relacionado con el ciudadano Ricardo Villanueva, se habla que en su calidad, ahí se argumenta en la determinación de esta comisión, que en tratándose de un candidato único, se entiende que automáticamente, un precandidato único, se entiende que será él el candidato. Entonces, considera que toda la difusión de sus ideas y demás las está emitiendo hacia el electorado en general. Ahora, ¿con base en qué tomó esta determinación? Con base en algunos antecedentes. Es decir, se emite esta medida cautelar a petición del órgano local y para evitar mayores daños o causar una inequidad en el desarrollo, en esta etapa que puede ser trascendente hacia la etapa de campañas electorales. Es decir, con el propósito de que no se asuma esta etapa de precampaña como parte de una campaña electoral. Bueno. Y esto a petición del órgano público local, que es el IEPC. Bien. Ahora, nos queda medio minuto. En el caso de Enrique Alfaro, ahí se toma en consideración que en estos spots se está dirigiendo no a la militancia de Movimiento Ciudadano, sino que se está dirigiendo al electorado en general y de manera general. Bien. Bueno, pues ahí está estos fundamentos por los que el INE retiró, estas causas por las que el INE retiró estos spots de ambos candidatos, pues pareciera que le dan un poco la razón a quienes decimos más que precampañas, son campañas. Pero esto es un tema que todavía da mucho para hablar. Yo quiero agradecerle a Héctor Pizano Ramos, secretario de Acción Electoral del PRI, su presencia. Gracias. Y a Carlos Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, también que nos haya acompañado. Muchas gracias. Perdón, y a usted que también con mucho gusto estuvo con nosotros. Lo espero yo el próximo lunes en C7 Entre Semana. Que descanse.
C7 entre semana.